No es tan difícil acordarse de eso. Uno diría que... En fin, es como para que sospechen de todo lo que les estoy contando, el hecho de que no me puedo aprender que hay que primero grabar y después poner share. Bueno, entonces lo que decíamos era que eh, cuando uno va a analizar señales temporales, todas las redes que estuvimos mirando hasta ahora se quedan un poco cortas y tienen un problema que ahora vamos a discutir. Y muchos de ustedes han estado autoentrenando en el tema de redes recurrentes y yo lo quiero poner un poco en contexto de lo que significa tener una red feed-forward y si está interviniendo el tiempo o no. Así que de alguna manera el tema es redes recurrentes, pero vamos a hacer varios detours antes de caer en las redes recurrentes. De alguna manera, un título posible para la clase es redes neuronales versus redes de neuronas, que es una conversación que ya emergió. A todo esto, aviso. Yo vivo medio en el campo, en una zona con muchos árboles, y es escalofriante la tormenta que tengo. O sea que si en cualquier momento me quedo congelado, probablemente es porque me quedé sin luz y vamos a tener que reprogramar la clase. El que avisa no traiciona. Por lo pronto cruzamos los dedos y empezamos. Bueno, uno de los ejemplos que hemos estado mirando nosotros es el caso de una red convolucional. Y la red convolucional era una red en donde teníamos como entradas un conjunto de características, que podía ser el nivel, los distintos píxeles de una imagen. Había una serie de procesamientos a través de capas que venían dadas por un conjunto de pesos. Por ejemplo, estos pesos definían cómo iba a ser digamos, los filtros con los cuales íbamos a estar procesando esta imagen, y finalmente una última capa que, si era un problema de multicategorías, iba a tener una única unidad activada que se correspondía con el label, con la etiqueta que nosotros queríamos asignar a la entrada. Y ese era un formato posible donde dijimos que la gracia de todo esto es que cada unidad era una función de las entradas. Y después vimos otra red, que era la red el autoencoder, que consistía en también un conjunto de capas en los cuales íbamos acotando la información, después la desplegábamos nuevamente y pedíamos que el sistema se autoentrene como para poder reproducir la entrada. Y la entrada podía ser también un conjunto de características o podía ser de una señal temporal muy larga, un fragmento, y le pedíamos que este fragmento de señal temporal sea copiado a la salida y un nuevo segmento, otro nuevo segmento, sea copiado, etc. Y la gracia de todo esto era comprimir la información en un conjunto de unidades muy pequeñita y de algún modo ese compresor también es digamos, un arreglo en donde cada unidad es una función de sus entradas. Habíamos dicho que la dinámica no era eh, despreciable en este problema, es decir, la dinámica está escondida en este problema, pero está escondida no en el comportamiento de la red, no en cómo la red está procesando las cosas unidad a unidad o de cada una de estas etapas, pero sí en el hecho de que la naturaleza de la representación, en el lugar donde más demandada estaba la red, tenía que preservar esta capacidad de transmitir información y por lo tanto todos los distintos segmentos que nosotros utilizábamos para entrenar a la red tenían que tener cada uno de ellos una representación única, es decir, cada punto tenía un único futuro y eso daba lugar a estos embedding que nosotros estuvimos discutiendo en el curso. Entonces, la dinámica en este caso estaba escondida en algún lado. Hay algo profundamente dinámico acá en el hecho de cómo hacíamos la representación, el hecho de que esa representación no tenía que tener autointersecciones. Si tenemos autointersecciones acá, entonces no puedo exitosamente autoentrenar a la red, pero después el procesamiento de la red era una típica red feed-forward donde cada unidad decide qué es lo que le va a pasar en función de las entradas. Entonces, toda la red, y tanto el primer caso, el segundo caso del autoencoder, como el primero, la red convolucional, son de última sofisticadísimas funciones que a un conjunto de características de entradas le asignan una salida. La salida puede ser que sea copiar la entrada, o la salida puede ser asignar una categoría, pero siempre la salida tiene que ser es una función de las entradas.
Y construir esa función, digamos, es el desafío. Pero no es obvio que si yo conecto unidades que se comportan de alguna manera como neuronas, o que tienen características operativas como las neuronas, yo voy a obtener funciones de las entradas. Entonces, hubo que hacer, digamos, un trabajo intelectual para darse cuenta de qué condiciones son necesarias como para que un arreglo de unidades me permita construir una función tal que, dado un conjunto de características, me da algo, una predicción, una categorización, etc. Entonces, demostrar que las redes neuronales podían convergir en soluciones estacionarias, ya eso de por sí es un logro. Entonces, lo importante de que yo pueda caer en una situación estacionaria, si yo acoplo un conjunto de unidades no lineales, es un logro y es la clave para que esto funcione y para que yo pueda construir una función de un conjunto de características. Entonces, la arquitectura, la clave de esto fue encontrar que la arquitectura feed-forward era la manera de lograr esto, eliminando al tiempo como un elemento de la dinámica. Entonces, como ahora nos vamos a preocupar sobre cómo procesar señales temporales, vamos a pensar un cachito porque hasta ahora hemos hecho un enorme esfuerzo para eliminar el tiempo. Entonces vamos a hacer una digresión como para darnos cuenta de que realmente no es obvio que si yo empiezo a acoplar unidades, por más que estén caricaturizadas con estas ecuaciones diferenciales repavotas, x punto igual a menos lambda x más una sigmoidea, no es obvio que yo vaya a tener funciones de las entradas como resultado dinámico. Entonces supongamos que yo tengo ahora dos unidades y las voy a representar también a lo pavote, a través de un rate de disparo que va a ser una variable continua, que va a tener una dinámica regida por un campo vector, que son funciones sigmoideas, pero yo a estas unidades las voy a hacer una excitatoria y una inhibitoria, y hasta acá no hay ninguna sorpresa, porque yo hasta ahora he utilizado omegas positivos y negativos. ¿Se acuerdan que cuando construimos las puertas lógicas dijimos, bueno, vamos a hacer la I, entonces para hacer la I vamos a poner un menos a la entrada y vamos a poner coeficientes positivos, pero después en la negación pusimos valores inhibitorios. Bueno, entonces tenemos neuronas que lo que hacen es que cuando disparan excitan a las siguientes neuronas, o sea, las depolarizan y las inducen a disparar de vuelta, y tenemos neuronas que hiperpolarizan a las neuronas con las que se conectan y hacen que si no estaban disparando, más difícil les sea todavía disparar. Unas se llaman excitatorias, están asociados a estos pesos positivos, como entra su disparo en la capacidad de depolarizar a la siguiente unidad, y otras son las inhibitorias. Y acá les estoy representando por dos colores distintos. Pero estas dos unidades no están conectadas como estamos conectando las unidades cuando hacemos estas redes neuronales. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá es que esta neurona se conecta con esta y esta que está acá se conecta con esta. Entonces supongamos que esta sea una neurona excitatoria. ¿Ok? Entonces esta neurona no está disparando salvo que le llegue una entrada. Entonces supongamos que le llega la entrada y esta se pone a disparar. Esta excita a la siguiente neurona y asumamos que esta neurona ahora es inhibitoria. Y ahora pasa una cosa bastante interesante, que es que esta neurona se excita a la siguiente, pero esta, en vez de hacer como toda unidad en nuestros arreglos feed-forward que estuvimos estudiando hasta ahora para construir estos dispositivos que simulan funciones, la conecto a la anterior. Y acá rompo la esencia de la arquitectura feed-forward y lo que digo es que esta excitación excita a esta neurona y esta neurona inhibe a la anterior. Y ahora se da algo bastante interesante porque tengo la posibilidad de que la primera se prenda, prenda a la segunda y la segunda calle a la primera. Ahora esta se queda sin input y hasta que esta vuelva a recibir la entrada, construye otra vez su capacidad de disparo, activa la otra se desactiva y así sucesivamente, se establecen oscilaciones. Entonces empiezan a aparecer dinámicas interesantes en el momento mismo en que yo asumo no que la dinámica de cada unidad es complicada o que tengo la posibilidad de tener excitaciones e inhibiciones, sino cuando asumo que es posible conectar no en una única dirección a las neuronas, sino con reconexiones hacia atrás. Entonces, si describimos el campo vector de estas dos unidades en términos de dos variables reales, x e y, cada una de las cuales está regida por
nada, un menos X más una sigmoidea que tiene un input, la acción autoexcitatoria de esa unidad, pero recibe eventualmente la inhibición, si beta es positiva, de la otra unidad, de la inhibitoria, y acá tenemos la actividad de la inhibitoria, que va a tener un menos I más un ρ, un sigmoidea de un ρ más la excitación, y para describir la autoexcitación tendríamos que tener acá un D menor que 0. Estas dos unidades, estas dos ecuaciones describen la dinámica de un par de elementos inocentes como los que teníamos hasta ahora, con signos positivos y negativos como los que teníamos hasta ahora, pero en el hecho de que estas dos se comunican bidireccionalmente, tenemos un apartamiento muy grande de lo que estuvimos discutiendo hasta ahora. Y uno se pregunta, ¿cuánto puede cambiar la dinámica de esto? Bueno, bocha, ¿no? Si yo ahora tengo que A excita B y B inhibe A, excitar a puede dar lugar a oscilaciones. Y esas oscilaciones están en el corazón de un montón de actividades rítmicas asociadas a comportamientos generados por sistemas nerviosos. Caminar, respirar, cantar en el caso de los pájaros, lo que sea. Entonces, nada, la generación de estos patrones es algo ubicuo en una red, y cuando la gente empezó a hacer, digamos, este gran programa intelectual de decir, vamos a tratar de hacer que un algoritmo piense como un sistema nervioso, el primer problema está en que, nada, no es obvio que yo voy a tener la posibilidad de construir funciones. Yo lo que voy a tener es la posibilidad de construir dinámicas. ¿Cuán complejas? Bueno, acá estoy mirando lo que se llama un diagrama de bifurcaciones. Un diagrama de bifurcaciones es, en términos de los parámetros del sistema que uno decide variar, en este caso la entrada a las unidades excitatorias y la entrada a las unidades inhibitorias, el conjunto de regiones donde el campo vector da lugar a soluciones cualitativamente distintas. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, acá tengo un punto fijo, acá voy a tener 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 un punto fijo, por ahí van a estar corriditos, van a tener valores un poquito más grandes, un poquito más chicos, pero lo que voy a tener es siempre un punto fijo. Ahora, cuando yo atravieso una de estas líneas, el comportamiento va a ser cualitativamente distinto. Por ejemplo, acá hay un cambio cualitativo, que es este que veníamos discutiendo en una de las clases previas, es lo que se llama una bifurcación de Hopf, un cambio cualitativo por el cual un sistema pierde estabilidad, un punto fijo pierde estabilidad y empieza a tener oscilaciones. Entonces, en toda esta zona del espacio de parámetros tengo oscilaciones. Si ustedes se acuerdan, yo no sé cómo hacer para encontrar ahora el chat acá. Gabo, te leo la pregunta que te pusieron. Dale, por favor. Ignacio pregunta, disculpa Gabo, ¿el delay del acople se ignora por ser pequeño para la escala considerada o porque no queremos entrar en X con delay? Es una excelente pregunta y la respuesta es ambas. Es decir, vos tenés acá que hay dos términos de tiempo que no consideramos o que no estoy describiendo. Uno es uno que, ni bien yo pienso que tengo tiempo de converger a una situación, digamos, más allá del transitorio, me la saco de encima. Es decir, en este problema, si yo pongo una condición inicial para un valor de los parámetros en donde tengo un ciclo límite, yo tengo un tiempo para caer ese ciclo límite y tengo un transitorio. Ese es un problema. El otro problema es este que creo que es el que vos estás mencionando, que es que cuando yo asumo que tengo conexiones, acá lo que asumo es que instantáneamente viaja la información, mientras que en realidad lo que ocurre es que una vez que vos tenés un disparo, eso activa una dinámica de corrientes que activa posteriormente al sistema y eso incluye unos delays. Entonces, eso se puede modelar de dos maneras distintas, o con un conjunto de ecuaciones diferenciales adicionales que describen la dinámica de esos acoples, o fenomenológicamente a través de delays. Ambas cosas enriquecen la dinámica. Entonces, esta misma red, considerando esto, Ignacio, que estás planteando, puede tener una dinámica aún más compleja que este modelo sencillo. Entonces, nada, es simplemente, te estoy mostrando acá una caricaturización con un modelo muy sencillo para mostrarte que, aún en el caso de que tengas la misma ecuación que estuvimos tratando hasta ahora, ni bien vos la conectás hacia atrás, ya empieza a aparecer dinámica. Ahora, como bien decís, esto todavía no es una descripción realista de cómo una unidad excitatoria y otra inhibitoria se acoplan. ¿Va? Gabriel, Sí. entonces esos delays
se pueden modelar con estas ecuaciones, por ejemplo, haciéndole una especie de plugin de Hodgkin y Huxley, por ejemplo, para modelar dinámicas de canales y cosas por el estilo. Entonces, vos podés agarrar y escribir cuál es la dinámica. De hecho, hoy pensaba contar hacia el final si llego un poquitito, porque Gonza, te cuento una sorpresa, porque no estaba en el borrador que nosotros conversamos. Quería mostrar cómo se llega a estas ecuaciones haciendo promediados de ecuaciones de spiking units. Entonces, querían que sean mostrar el resumen de cómo se hacen las ecuaciones de campo medio. Entonces, ¿sos Ignacio el que hizo la pregunta recién? No, Matías. Matías, entonces, no, acá uno asume, cuando uno pone acá que el input es una función del i, ya está haciendo una aproximación bastante brutal. Pero vos puedes hacer una descripción en términos de spikes, no en términos de actividad media, sino en términos de spikes, y tenés una ecuación diferencial para los spikes, y después tenés para, por ejemplo, las dinámicas de las corrientes, ecuaciones diferenciales que describen la concentración de los distintos iones y acoplar al disparo de las siguientes unidades spiking esa actividad de las corrientes. Eso te va incrementando la dimensionalidad de tu sistema dinámico. A ver, creo que lo tengo por acá. No, no tengo las ecuaciones. En un rato, digamos, pongo un paper con las ecuaciones y te va a quedar más claro, pero básicamente vos lo que tenés es una descripción para escribir la dinámica de la fase, para describir los spikes, y después otra ecuación diferencial para describir las concentraciones de las corrientes. Y le metés a la dinámica del spike cómo entra en su efecto de polarizador y hiperpolarizador las corrientes. Entonces, típicamente incrementás la dimensionalidad del espacio de fases. Estas ecuaciones, sin embargo, que estamos mostrando acá, ya son muy fenomenológicas de considerar los rates y una manera de acoplarlas, digamos, caricaturizada. Justamente lo que quería contarles al final de la clase de hoy es que si uno quiere pasar de esos modelos detallados a estas ecuaciones, es un campo súper abierto, muy hot en este momento, de hecho que hemos trabajado bastante con Gonza sobre eso, cómo calcular analíticamente las ecuaciones de campo medio, es ya todo un capítulo que no vamos a cubrir en la clase de hoy. Pensaba comentarles que existe ese capítulo, pero es todo un capítulo del tema de redes. Okay, gracias. De nada, Matías. Entonces, el punto de hoy era nada más que comentarles que si uno considera una pequeña modificación respecto a lo que estamos haciendo hasta ahora, que es considerar que las unidades pueden acoplarse unas con otras hacia atrás, entonces la dinámica es compleja. Y es bastante compleja, porque yo acá les hago una caricatura donde digo, acá tengo puntos fijos y acá tengo oscilaciones. Y yo me acuerdo que la clase pasada la empecé con un repaso que decía, en una dimensión había puntos fijos, en dos había oscilaciones y en tres había caos. Y bueno, en dos, ¿no? Porque tengo un espacio bidimensional que es X y Y, hay más que oscilaciones, ¿no? Tengo oscilaciones que existen con puntos fijos, etc. Entonces, si uno se pone a mirar el análisis dinámico detallado de todo lo que puede pasar en el espacio de parámetros, el diagrama de bifurcaciones es bastante rico. Y gran parte de la materia, en su versión larga de dinámica que nosotros damos, tiene que ver con cómo hacer para dilucidar, dado un conjunto de ecuaciones diferenciales, toda esta estructura de lo que llama el diagrama de bifurcaciones, todos los cambios cualitativos que pueden ocurrir. Entonces, con una unidad excitatoria y una inhibitoria, uno puede estar en esta zona del espacio de parámetros, por ejemplo, que es la 3, donde lo que tiene es un sistema excitable, pero ahora no excitable a nivel de el disparo de una neurona, excitable a nivel del disparo de poblaciones de neuronas, u oscilaciones, o la coexistencia de oscilaciones con puntos fijos dependiendo de las condiciones iniciales. O sea, la pesadilla de cualquiera que quisiera armar una red neuronal. No solamente coexistencia de soluciones, sino que una solución fuera estacionaria y la otra no te converge nunca, porque la unidad está haciendo oscilación. Entonces, desde el punto de vista de lo que pasa, ni bien yo permito que una red tenga comunicación hacia atrás, el comportamiento dinámico temporal es muy rico. De hecho, si lo complicamos un cachito más, vamos a ir a mi sistema favorito, vamos a ir a un sistema del canto, y esto es el cerebro de un pajarito. Acá yo tengo núcleos que controlan la respiración,
poblaciones excitatorias e inhibitorias que en principio están excitándose e inhibiéndose mutuamente y dan lugar a la respiración. Y acá tengo un conjunto de núcleos del telencéfalo que lo que hacen es generar, cada tanto, cuando el bicho quiere cantar, un conjunto de instrucciones más rápidas que entonces trata de enganchar a este oscilador, y como nosotros estuvimos estudiando hasta ahora, cuando yo lo quiero enganchar, dependiendo de cuán cercano o lejana sea la frecuencia con la que yo esfuerzo respecto a la frecuencia natural, lo engancho en patrones sencillos o en patrones bastante complejos. Entonces, si uno plantea que tiene, por ejemplo, esta estructura neuronal, esta que es la responsable de las oscilaciones y que se retroalimenta, y fíjense que como conjunto, como red neuronal, es una pavada. Y yo voy a estar haciendo una recontrasimplificación de decir que a cada una de estas poblaciones la puedo describir en términos de una población excitatoria inhibitoria. Entonces, fíjense al lado de lo que es la complejidad de una red neuronal que ustedes hacen para clasificar zapatos y pantalones, como en la base que vieron en la práctica, o números, o chingolos. Fíjense la ingenuidad de esta red, y sin embargo, esta red es capaz de reproducir, qué sé yo, los gestos respiratorios de un ave. Es un poco esta idea que habíamos estado hablando nosotros, en que nosotros podemos tener una mosca que tiene muy poquitas unidades y se arregla para comer, para volar y qué sé yo, gastando 1 miliwatt, o tengo una recontra computadora que ni vuela, ni come, ni se reproduce, pero me permite cargarle Excel. Entonces, una red neuronal que evolucionó para cantar no tiene problemas en generar estos ritmos y cantar, pero es una red muy pobre para procesar, ¿no es cierto? Entonces, esta red, bueno, nada, puede generar, dándole una patadita en este núcleo, activándose de esta manera, además un patrón que es casi idéntico al patrón respiratorio que tengo acá, y si yo genero otro tipo de patrones en una subpoblación, bueno, genero gestos que se parecen a estos que están acá, y después, bueno, nada, no importa, cambiando los parámetros yo puedo tener el conjunto de patrones que yo observo en un diagrama respiratorio. Y de hecho, en este caso, si uno quiere poner a prueba la hipótesis, lo que puede hacer es tratar de cambiar los ritmos de esta zona que está acá, enfriando el cerebro del pajarito. Entonces acá lo que tenemos es un dispositivo que construimos en su momento con Matías Goldín hace unos años, en donde se coloca un peltier, se enfría esta zona del cerebro que es donde está el núcleo HBC. Acá hay un circuito por donde pasa agua para enfriar la placa caliente del peltier, y uno cuando enfría esta etapa logra ralentizar la red y puede ser bastante predictivo respecto de cómo deformar los patrones respiratorios como para afectando la temperatura de ese núcleo, la estructura del canto. Entonces esas son cirugías reversibles en donde cuando uno hace el diagrama de bifurcaciones y ve qué tipo de subarmónicos existen, predice, si yo estoy cantando esto y enfrío, tengo que pasar a cantar esto otro. Entonces acá lo que tenemos son las simulaciones dadas de vuelta, ¿no?, por un forzante a una población de una unidad excitatoria inhibitoria, pero controlando la frecuencia del forzante. Entonces acá yo tengo los datos experimentales y acá tengo las simulaciones numéricas. Entonces acá tengo cuál es el patrón que aproxima al canto que yo tengo, donde tengo una solución periódica de periodo 2, respondo con una solución que se repite después de 2 veces el periodo de forzante, pero si enfrío y cambio, puedo predecir a qué tipo de patrón voy. Lo mismo que que tengo acá, tengo una solución de la que yo llamo pulsátil, una solución de periodo 1 pulsátil. Cuando enfrío, yo puedo predecir cómo tiene que cambiar el gesto respiratorio. Entonces abajo tengo el experimental, arriba tengo el teórico. Entonces estas redes neuronales, uno no puede medir en todos lados de la red, pero puede operar sobre la red con medidas de intervención y validar que realmente es una red que está haciendo lo que uno espera. Y fíjense la complejidad de lo que está haciendo, teniendo 2 unidades y un forzante. 2 unidades, una excitatoria y una inhibitoria, un forzante, y eso permite predecir toda esta complejidad de patrones en forma predictiva, cuando yo intervengo. Entonces, estoy hablando de 2 poblaciones, una excitatoria inhibitoria y una que oscila, por ejemplo, generada por otra excitatoria inhibitoria, y eso ya da lugar a esta variedad de comportamiento. Entonces está claro que si uno tiene
este tipo de complejidad, cuando tiene las redes más sencillas, habidas y por haber, cuando alguien te dice, bueno, y yo ahora quiero construir una red súper complicada que me genere una gran función, vos lo primero que decís es, pará un poco la moto y asegúrate que realmente vos puedas generar una función, porque yo te aseguro que vos pones muy poquitas de estas unidades acopladas, y si no tenés cuidado, vas a tener un disparate incontrolable. ¿Okay? Entonces, eso, ponerse a pensar en qué condiciones la red como elemento dinámico iba a converger a algo estacionario y por lo tanto algo en donde cada unidad fuera solamente una función de las entradas y no algo que representara en función de condiciones iniciales una dinámica, fue un paso intelectual muy complejo que hizo un tipo que se llamó Hopfield. Entonces Hopfield en los 80 salió con una arquitectura posible, en la cual lo que decía era, che, y si yo sintonizo en esta arquitectura los parámetros de tal o cual manera, el sistema, y lo puedo demostrar analíticamente, converge a soluciones estacionarias. Entonces, yo le puedo poner pedacitos de memoria, él pensaba, a algunas de estas unidades, y esto va a converger a un atractor que puede ser la memoria completa. Yo puedo oler el tilo y voy a asociar que se me vienen las vacaciones, porque yo nací en La Plata y por lo tanto el tilo inevitablemente me recuerda que se viene la Navidad, ¿cierto? Entonces, pero esto llevó un montón de trabajo. De hecho, este es el trabajo original de Hopfield. Él tiene una arquitectura y fíjense, el tipo señala, mire, si T y J es igual a TJI, yo voy a demostrar que esto converge a un atractor. Así que esto llevó bocha de trabajo. No es para nada obvio. Entonces ahora tenemos un conjunto de redes que gracias a Hopfield después se fueron afinando, que son las feed-forward, en donde yo acoplo un montón de estas unidades y no tengo dinámica. Lo único que tengo es que cada una de estas unidades, en función de sus entradas, representa un valor final que es el de la evaluación de la función. Pero estas funciones que yo estuve construyendo hasta ahora son malísimas para procesar información temporal. ¿Por qué? Porque imagínense en el autoencoder, lo que les contábamos con Gonza, fíjense que yo acá lo que hacía era agarrar este conjunto de puntos que se corresponden con un fragmento de la señal temporal, a ver si puedo anotar. Yo tenía la función temporal, la señal temporal, que era toda una porquería por acá, qué sé yo, tomaba un fragmento pequeñito, este que estaba acá, y decía, lo meto en el autoencoder, entonces lo metía acá, todas estas unidades, cada una de estas se iba a corresponder, se iba a conectar con, o sea, todas las unidades de la entrada se iban a corresponder con cada uno de los puntos que correspondían a un tiempo de este fragmento, este conjunto finito de puntos que estoy metiendo. Entonces, por ejemplo, acá tenía 256 puntos. Entonces tengo 256 samples de las 10.000 samples de la señal temporal. Digo que cada valor que está acá se conecta con un peso a todos los pesos que tengo acá, etc. Y le pido que este fragmento sea igual a este fragmento. ¿Está bien? Esa era la manera en la que íbamos enseñándole esta red. Y lo repetíamos con este fragmento, con este otro fragmento, con un montón de fragmentos, y determinábamos los pesos, cómo tenían que ser, para que siempre se copiara la entrada a la salida. Pero fíjense que en este procesamiento, este punto y este punto, en ningún lugar se dice que están altamente correlacionados porque hay una dinámica subyacente. Podrían haber sido las características de zip code de una casa, los metros cuadrados, el número de habitaciones, y el barrio y el promedio de ingresos del habitante, o esos números mezclados, y esta red los procesa exactamente igual. O sea que está claro que para procesar información hay algo obvio en esta señal, que es que es más o menos continua, que es más o menos suave, que hay una dinámica involucrada, que no está para nada tenida en cuenta. Entonces, acá viene el desafío intelectual de cómo puedo hacer para aferrarme a lo que encontré, que es que yo necesito construir funciones de las entradas
y usar el único método que tengo para calcular los pesos, que es backpropagation o sus primos hermanos, y al mismo tiempo hacer algo más inteligente que lo que estaba haciendo hasta ahora para poder representar señales temporales. Y del equilibrio de esas dos cosas, de no querer salirme de representar funciones, pero de meter una dinámica temporal, es que surge esta idea tan interesante de las redes recurrentes. Entonces, las redes recurrentes, antes de que termine la clase, les quiero hacer escuchar qué es lo que pasa cuando enfrío un cerebro, porque es muy interesante. Entonces, acá lo que tenemos es una señal temporal, y lo que yo voy a tener es, como hasta ahora, segmentos que yo asumo van hacia atrás en el tiempo, tanto como sea necesario, como para tener la cantidad de información necesaria para llevar a cabo una predicción. Estamos de vuelta en el problema de siempre de las ciencias naturales, que es que yo no puedo medir todas las variables que yo necesito para hacer un modelo, y por lo tanto tengo que medir algún subconjunto. Tengo una señal temporal o un conjunto de señales temporales, y la primera hipótesis es que yo puedo medir hacia atrás en el tiempo lo suficiente como para tener información que me permita predecir en el futuro. Entonces, supongamos que ese es el caso, y yo digo, acá tengo un segmento, que es el segmento rojo, que empieza por acá tempranito y termina acá, que es un conjunto de puntos que van desde x1 hasta xn, y tendré otro fragmento que va desde x2 hasta xn más 1, que es el fragmento que se corresponde con haber evolucionado en el tiempo un poquitito después. Y si espero lo suficiente, voy a tener otro fragmento que va desde xk hasta xk más n menos 1. Es decir, voy a tener los mismos n-1 puntos que teníamos, los mismos n puntos que teníamos antes, y todos los subconjuntos que yo pueda armar, ir desplazando en el tiempo, van a ser segmentos que pueden servir para entrenar a una red. Ahora, yo los quiero procesar de una manera, fíjense cuál es el desafío, porque está complicado, ¿eh? O sea, el logro de las redes recurrentes no es menor. Yo quiero al mismo tiempo lograr una red con una arquitectura que en el fondo sea feed-forward, pero que me permita procesar algo que tiene correlación en el tiempo. No es poco el desafío. Entonces, cada uno de estos procesos, cada uno de estos segmentos, digamos, se va a procesar independientemente, pero lo que es interesante es que yo no quiero que cada elemento se trate independientemente de los otros. ¿Okay? Entonces, para procesar una señal temporal, manteniendo un modelo interno de lo que se está procesando, esa es la clave, ¿no? O sea, yo lo que voy a querer es que de alguna manera, cuando procese algún elemento de esta señal, yo haberme quedado con información de que previamente tenía otros elementos. Entonces, nuestro problema va a ser es un problema predictivo, tener un conjunto de puntos y predecir el siguiente valor, tener el siguiente segmento de puntos y predecir el siguiente valor. Y la respuesta que se propuso en el campo de las redes recurrentes es la siguiente. Supongamos entonces que tenemos uno de los segmentos de señal temporal que yo conozco, el que va desde x1 hasta xk, por ejemplo este que está acá, el que va desde x1 hasta xk, bueno, desde x1 hasta lo que corresponda, y yo sé que voy a tener que entrenar a mi red para que me prediga el punto xk más 1. Y si yo tomo el siguiente segmento, el que va de x2 a xk más 1, yo quiero que me prediga el valor de xk más 2. Entonces la propuesta fue la siguiente. Yo lo que voy a hacer es empezar a tener una red que tenga un conjunto de elementos, conjunto de unidades, como si fuera una capa de una de las redes que estuvimos estudiando hasta ahora, pero lo que voy a hacer es la voy a componer con un conjunto de copias de sí misma. Y esto es muy importante, porque yo lo que voy a estar haciendo es no
agregando una cantidad de parámetros arbitrarios entre cada una de estas capas y dar un conjunto arbitrario de unidades, sino que voy a hacer copias idénticas de una única capa. Voy a dar un conjunto de valores iniciales para que estas unidades tengan cargadas ciertas condiciones iniciales, pero a medida que vaya avanzando en mi red feed-forward, yo lo que voy a hacer es ir alimentándola progresivamente con los distintos datos de mi segmento de señal temporal. Entonces, cada conjunto de celdas que yo tengo acá en este conjunto de copias K de niveles que tengo acá, estas K copias de esta unidad de procesamiento, tiene como respuestas el valor que tenían esas unidades en un nivel dado y tiene como input el nuevo valor del segmento temporal. Entonces, en vez de darle todos los segmentos en forma paralela de entrada acá, a esta capa, y hacerla evolucionar en una sucesión de niveles, yo voy a ir alimentando a estas distintas copias de esta única capa progresivamente con distintos valores de la señal en el segmento con el que yo estoy tratando de entrenar. Entonces yo tengo un conjunto de elementos desde x1 a xk y voy a predecir el valor xk más 1, entonces ahora lo que voy a hacer son k copias de esa única unidad de procesamiento, voy a dar ciertos valores iniciales, por ejemplo 0, y voy a demandar que a través de alguna conexión, algún conjunto de conexiones densas, esto me dé el target deseado. Este tipo de red se puede alimentar exactamente con el algoritmo de ajuste de parámetros que estuvimos discutiendo hasta ahora, porque no deja de ser una red feed-forward. No deja de ser una red feed-forward. Lo único que no está siendo alimentada de entrada en forma paralela en el primer nivel, sino que la voy alimentando de a poquito, dándole en cada uno de los niveles un pedazo de información que está correlacionado con los anteriores. Entonces, el resultado de esto es una red que en principio puede llevar a cabo predicciones y vamos a ver qué tal funciona. Entonces, de vuelta, yo tengo un conjunto de elementos que voy a estar describiendo con algún conjunto de subíndices. Son estos elementos AES que tengo acá y que tendrán algún número de unidades que ahora vamos a discutir cuántas son. Acá esto no está muy feliz porque puse K y este K debería decir R, ¿no es cierto, Gonza? Algún número que no necesariamente es igual a K. O sea, es el número de unidades que yo tengo en la capa de procesamiento iésima. Y entonces tengo algún tipo de regla de activación. Y acá, guarda, este tipo de regla de activación es tal cual como venimos discutiendo hasta ahora. Es decir, el tipo de activación que puedo asegurar que existe cuando las conexiones son solamente feed-forward, es decir, que son funciones sigmoideas de las entradas. Los AES podrán ser sigmoides o podrán ser tangentes hiperbólicas, o eventualmente en algunos casos podré elegir que sean lineales si me interesa, lo que sea, pero son funciones, son funciones. Cosa que puedo hacer porque no tengo conexiones hacia atrás, ¿ok? Son funciones. Y entonces, lo que yo hago es que en cada capita de esas K copias que voy a hacer para procesar un segmento de K elementos de mi señal temporal, es meterle los valores que yo tenía en la capa anterior, más información que corresponde a mi actualización, mi nuevo valor de la señal temporal. Y esto se repite, ¿ok? Este procedimiento, por supuesto, una vez que yo digo, mira, yo quiero entrenar que esto me dé un valor X dado. Agarro y trato de ajustar los parámetros y después entreno con otro segmento y hago lo mismo, tal como cuando hacíamos antes una red feed-forward cualquiera. Cada vez que voy a hacer, reseteo los valores iniciales de los AES y hago algún primo hermano de backpropagation para ajustar los parámetros. Entonces la regla de activación va a ser alguna sigmoidea que vaya sumando sobre todos los elementos, los R elementos, en este caso 3 que yo tengo, y lo que estoy haciendo es sumándoles con un determinado peso el valor de el X en ese nivel dado,
y con algún conjunto de pesos los valores de activación en la etapa previa. Guarda con esto, porque yo no quiero que confundan un concepto con una implementación. Entonces, como en la señal temporal el número de elementos de mi conjunto se asocia a un tiempo, ¿okay? El conjunto de niveles que yo pongo en estas redes feed forward, que estoy interviniendo, ¿okay? todo el tiempo, yo utilizo para denotar ese nivel T. Pero este T, de vuelta, es un número de nivel. Yo repito con esta unidad un conjunto dado de veces donde en cada nivel estoy metiendo un valor de la señal temporal. Entonces, hay una mezcla en donde habitualmente esto se piensa como, bueno, es una misma unidad que está siendo iterada, típicamente esto es el esquemita que uno hace para representar a una red recurrente, donde si esto representa a k elementos en el tiempo, itera esto k veces, ¿okay? Y en cada iterada va metiendo un valor del x, pero esto que está acá no es literalmente un tiempo. Esto es un dispositivo, un arreglo de feed-forward con un número k de niveles, donde el número de nivel se corresponde con el número de elementos de la señal temporal. Pero desde el punto de vista de la dinámica, esto es tan estacionario como una red feed-forward convolucional o una red de un autoencoder. ¿Okay? Lo único que yo tengo una gracia que lo hace muy particular, que es que en su procesamiento, como es la misma unidad que se está repitiendo cada vez, tiene muchos menos parámetros, y en la manera en la que yo fui metiendo la información, la manera en la que fui interviniendo cada uno de los niveles, que es metiéndole un pedacito de la señal temporal, estoy metiendo un montón de información sobre la correlación que existe entre puntos consecutivos. Entonces, la dinámica no está en la red recurrente, en esta iterada que está acá. ¿Okay? Pero sí hay un lugar en donde está metido el tiempo, y ahora lo vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista dinámico, esta es una red tan estacionaria como las otras. Las unidades son funciones de los inputs y procesa una copia de una estructura y alimenta en cada nivel un elemento o conjunto de elementos de una entrada, pero cada activación es solamente una función sigmoide de la entrada. Eso es lo que les estaba diciendo. Muy bien. Dicho eso, hay una parte de vuelta súper profunda, muy profunda, en donde acá de vuelta está escondida el comportamiento temporal. ¿Y dónde está metido? ¿Dónde está metido que esto permite hacer predicciones? Entonces, acá, este es uno de los leitmotiv en el curso. Si ustedes lograron algún conjunto de funciones enreverado, rebuscado, simpático, eficiente, lo que sea, que permite hacer predicciones, en algún lugar tiene que estar escondido un embedding. En algún lugar hay una representación de los datos en donde entre cada segmento que ustedes están metiendo y un único futuro, hay una representación donde cada punto tiene también que tener un único futuro. Y esto es importante entenderlo porque cuando uno elige los hiperparámetros de una red neuronal, es importante saber que los números están asociados a la complejidad del problema que ustedes quieren describir. Entonces, yo me animo a predecirles que si ustedes entrenan esta red recurrente como para predecir a un atractor extraño que fue generado en 3 dimensiones, en algún lugar tiene que haber una representación de los datos tridimensional. Y en algún lugar, entonces, si yo tratara de hacer las cosas con menos unidades, no podría llevar a cabo la predicción.
Y acá el único elemento que puede sostener una representación en donde el número de unidades se correspondan con el número de variables necesarias para hacer una representación de embedding es el número de unidades ocultas de la capa. Entonces, de vuelta, esta es una cuenta que hizo Gonza, en donde ponemos, como nos gusta a nosotros, un atractor extraño o segmentos de atractores extraños, y nos fijamos cómo lo procesa una red recurrente. Y en ese caso, cuando uno lleva a cabo eso, y esto lo van a ver en la clase de hoy, de vuelta, implementar una red recurrente con estos, procesadores de alto nivel que estábamos discutiendo hasta ahora, es esencialmente armar un modelo, sumarle capas y explicarle ciertas propiedades de las capas. Esto lo vamos a ver hoy en la práctica. En este espacio latente, en el espacio de pocas unidades de una unidad recurrente, yo lo que puedo obtener es una representación de vuelta que es esencialmente un embedding. Es decir, cada vez que ustedes entrenan una red, un conjunto de funciones, tal que es capaz de llevar a cabo una predicción, en algún lugar tienen que tener un embedding. Y el número de hiperparámetros que describen esa red tiene que tener en cuenta que meterle de más unidades es al divino botón, y meterle menos que las necesarias para el embedding no va a alcanzar, porque lo que es importante es que si esto hizo una predicción, en algún lugar haya guardado la información. O sea que en una red recurrente también tenemos la manera de llevar a cabo un embedding en el espacio de unidades que en este caso se llaman hidden units. Van a ver que en estas unidades, si ustedes van a la literatura o se autoentrenan con tutorials o van a los foros para entrenarse en la implementación de redes, van a ver que redes recurrentes como las que les estoy describiendo acá, conceptualmente así, sin más unidades en el medio que las unidades de activación que van guardando la información de nivel a nivel, son muy poco empleadas. Y el motivo es por el hecho de que, bueno, ustedes saben que estos backpropagation, estos métodos de actualizar los pesos, básicamente es componer estas derivadas que uno hace cuando hace regla de la cadena, como vimos en las primeras clases, como estas son copias de la misma unidad, son copias en donde si estas operaciones de última, terminan transformándose en operaciones de módulo menor que 1 respecto a las entradas, no son cosas que se achican, si son de módulo mayor que 1 se agrandan, y por lo tanto es un bardo llevar a cabo un buen entrenamiento de esto. Entonces salieron también primos hermanos de esta idea de redes recurrentes, que son las Long Short Term Memory Networks, LSTM, y 10.000 primos hermanos, en donde además de esta información de capa a capa, hay puertas que te permiten recordarla en cierta cantidad de tiempo y demás, y bueno, nada, son todos primos hermanos en los cuales ustedes se pueden entrenar, autoentrenar muy bien, pero la idea esencialmente es esta que les estamos metiendo: hacer una composición de un conjunto de unidades consigo mismo, en donde en cada capa uno actualiza la información con valores de la red. Voy a parar un poquito para ver qué onda, cómo vamos. Hola, Gabo. ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Todo bien, ¿vos? Tengo una pregunta. Ahora cuando estabas comparando esto, cuando decías que igual aunque tengas solo una capa que se va repitiendo muchas veces, estás haciendo una especie de embedding. Y lo estaba pensando comparado con el embedding que hacías con la feed forward, donde ahí vos le pasabas como toda una serie temporal, muchos pasos temporales, y en este caso vos dijiste que la limitación es el número de capas, que representa también cuántos pasos temporales vos le das, ¿no? El número de capas. Exacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el Rosler, la dimensión correcta, que sería 3, que antes vos lo conseguías dándole un montón de pasos temporales y te encontraba alguna combinación
no lineal de esos pasos para darte 3. Acá vos tenés que darle tres pasos temporales, pero o consecutivos, o vos tenés que elegir qué pasos darle. Ok. Entonces, pará. Y después aprende como Ok. Ok, lo de entonces déjame Takens. que aclare, perfecto, déjame que aclare. Por eso justamente que acá yo había considerado tan poco feliz haber puesto K en vez de R, porque hay dos números distintos. Uno es el número de las unidades que tenés acá y otro es el número de elementos del segmento que tenés acá. Entonces, acá vos ponés tener, si en el caso anterior, en el autoencoder, te acordás que tenías 256 elementos que tomabas, acá también tenés tus 256 elementos. Pero en este conjunto de unidades que tenés acá, es donde podés llevar a cabo tu compresión o tu pregunta de cuánto comprimís, porque el embedding van a ser los valores que tengas en estas unidades que tenés acá. Entonces acá tenés dos números característicos. El de la longitud del segmento, y este que es el número de unidades. Este es el que representa el embedding. Sí, pero el número de unidades no tiene que corresponderse con como la dimensión de X. Entonces el número de unidades se va a corresponder con el número de variables en términos de las cuales puedas hacer tu prescripción determinística. Entonces fíjate, ¿cómo serían los tres casos distintos? Vamos a comparar, estaba la pregunta, vamos a comparar las tres. Déjame que te compare. Sí, dale, por favor. No, termina la pregunta. Y quiero compararte Taken con autoencoder con esto. Dale, gracias. ¿Sí? La duda que tenía era, acá, por ejemplo, en el caso de Rosler, cuando vos le pasabas solo una de las tres variables, el x1 sería solo un número, una dimensión sola. Ok. Y acá, ¿cómo lo mezclas con más de una neurona? No, x1, x2, x3 y xk se corresponden a k medidas de una única variable, x. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, sí. Si tus variables, entonces tu problema original era tener un x, un y y un z. Entonces, yo tengo mi señal del x, suponete mi señal del x. Entonces, en el primer caso, en el caso de que yo decida hacer un embedding, voy a agarrar y decir, voy a tomar un conjunto de, ponele, 256 puntos de mi variable x. Entonces imagínate que yo acá tengo mis 256 puntitos, no los voy a dibujar, pero son mis 256 puntitos, y Takens agarra uno que está por acá, se saltea a 100 y viene a otros que están por acá y se saltea a otros, qué sé yo, bueno, de 60. Toma el primero 60 y 120 para atrás. Y con esos tres valores se hace tu representación. Y todo este segmento que está dentro del cuadrado azul pasa a ser un único punto que tiene tres coordenadas que son el x en tu tiempo t, el x en tu tiempo t menos 60, t menos 60, t menos 60 me es muy difícil esto, t menos 60, y después t menos 120, la tercera variable. Y ese es el primer procesamiento, es el procesamiento de Takens. ¿Ok? Bien. Después está el del autoencoder. El autoencoder tenía un montón de capas acá, tenía, ¿cuántas? 256 acá, vamos a poner 4, 256, 4, y después tenía una compresión acá a 3, y después tenía de vuelta otras capas y llegaba a las 256, que es 4. Entonces, acá tenemos el segmento contra bien representado por los 256 puntos, y acá tenés las coordenadas 3, que van a ser topológicamente equivalentes a las de Takens. ¿Está bien? Sí. Y ahora tenemos de vuelta que meter acá las 256 valores de la entrada para cada segmento que yo elija, y voy a demandarle que se compriman enormemente a 3 unidades que tengo acá, cuyas coordenadas 1, 2 y 3 se van a corresponder entonces con la topología de lo que tenía en Takens o lo que tenía en la capa del espacio latente en el autoencoder.
No sé si me estoy confundiendo, pero ahí cada vez que vos le vas dando un paso temporal, un X1 de todos estos 256, cuando tenías el autoencoder, vos le dabas como a cada neurona tenía un input de 256, y entonces como era un producto de una matriz por un vector de 256. Claro. En este caso, cada vez que vos le das un nuevo tiempo, le estás dando solo un vector de 1 por 1. Claro, Y después si la matriz no tendría claro, que entonces ser... vos le das exactamente, entonces vos tenés un conjunto de condiciones iniciales, suponete el 0, 0, 0 para los valores de activación, tenés tus tres coordenadas y después estas unidades se van a conectar con estas que están acá, ¿no? Cada una de estas tres con estas tres que están acá, que eso se corresponde con esta matriz, que tenés acá, con esta matriz que tenés acá representada por el U, y después tenés que en cada momento que vos le metés un punto que tenés acá, este X1 se va a conectar con distinto peso a cada una de estas tres unidades que tenés aquí. Entonces los valores de conexión que tenés, que si tu intuición es que son muchos menos que los que tenías antes, ok. tu respuesta es sí, pero tenés este con este, este con este, este con este, este con este, lo mismo para los otros, y después de este que tenés acá, lo tenés conectado con este y con este que tenés acá. Entonces Ok. son menos que antes, y son bocha menos que antes, pero tenés Ok. conexiones de cada valor de entrada en un instante dado de tiempo con las unidades de procesamiento en ese nivel, o sea, en ese nivel de la iteración. Ok, sí, entonces en este caso, por ejemplo, si el J va, bueno, de 1 a 3, lo que está ahí, pero si te estás quedando solo con una variable, sería J igual a 1, ¿no? Y entonces ahí el W y J sería solo un valor, y donde estaría la dimensión de la cantidad de neuronas estaría como en el U y J y el AI, ¿o Exactamente, no? exactamente, Ok, tal sí, cual. ahora sí. Ya, ok. Está, muchas gracias. No, bárbaro, buenísimo. Ok, algunas otras preguntas. ¿Vamos bien? Sí, estoy conectado, ¿no? Camila, bien, dale. Te escucho. No sé si querés sacar... No entendía que apuntabas cuando comentaste que tenemos muchas menos. Tenemos muchas menos conexiones que cuando vos agarrabas y querías, digamos, hacer un autoencoder en donde vos en principio te tenías que dar la libertad de que en esas unidades tuvieras... digamos, no tuvieras correlación entre las distintas instancias temporales, porque vos lo que tenías era, suponete, tus 256 entradas al principio, después tenías otras 128 entradas, después 64, después tus 3, 64, 128, 256, y cada capa tenía un conjunto de conexiones distintas, ¿no? En principio, y vos lo que querés hacer después es entrenar a tu sistema como para que obtenga su resultado. Y acá lo que tenés es un conjunto de unidades, que yo insisto pueden ser razonablemente pequeñas porque son un embedding, que está siendo iterado varias veces. Entonces, vos lo que vas a hacer es ajustar los valores de esos parámetros, pero los valores que tenés entre una capa y la siguiente son los mismos que entre esta y esta y que entre esta y esta. O sea que vos ajustás tus parámetros, ¿ok? Demandándole que cada segmento pueda tener una salida dada, pero no hay que olvidarse que la conexión entre este nivel y este nivel es la misma conexión que entre este nivel y este nivel, porque es una misma capa que se está repitiendo. ¿Okay? Yo lo estoy iterando, por eso la gente piensa esto como si fuera una iteración. Entonces es una manera bastante más económica de representar a los datos. Yo me acuerdo que cuando hicimos el trabajo, a ver, Gonza, vos seguro lo tenés más presente, cuando hicimos el trabajo con autoencoders y nos planteamos de hacerlo con redes recurrentes, danos números de
cuántos parámetros teníamos antes y cuántos parámetros teníamos después. Con una red recurrente que tiene una entrada que es un escalar, ¿no? Como en este caso tenemos, por ejemplo, el X de un Rosler, y tenemos 3 unidades latentes, que es donde vamos a buscar nosotros. Tenemos idea de que una serie temporal proveniente de un atractor extraño uno lo puede meter en 3 dimensiones, digamos que es lo que estaba diciendo Gabo, con 3 dimensiones yo puedo representar la serie de tiempo. En ese caso tenemos 3x3 pesos, que son los que conectan, los que contaba Gabo, el U que estaba mostrando en la ecuación, o sea, hay 9 pesos por ahí, más el bias de las unidades, y los 3x1 pesos que me llevan de X1 del escalar al espacio de la representación. O sea que ahí tenemos del orden de 15 parámetros, que comparado a la cantidad de parámetros que ustedes vieron en el autoencoder, tenían miles de parámetros. Entonces hay una reducción drástica de la cantidad de parámetros a entrenar, como decía Gabo, con los problemas que puede llegar a tener en ir propagando para atrás el entrenamiento, ¿no? Pero la cantidad de parámetros es mucho, mucho menor. ¿Está bien, Camila? Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿tengo una pregunta? Sí, ¿quién sos? Porque no te veo. Sí, Nico. Nico. Ahí está la cámara. Tengo una duda. Vos, o sea, entendí todos estos 3, digamos, autoencoders o embedding o la red recurrente es más o menos equivalente, ¿no? En algún sentido. O sea, todos tenés, digamos, tenés que usar esta serie temporal que probablemente tiene que tener más o menos largo y demás. Ahora, vos repetiste varias veces que, obviamente, en ciencias naturales, típicamente lo que te pasa es que vos no tenés acceso a todas las variables para medir, pero tenés algunas. Ahora, en todos estos casos que estamos viendo, usás solo una variable, ¿no? Entonces yo digo, Sí, bueno, obviamente muchas veces tenemos más de una y tenemos un montón más de información, entonces, pero totalmente. no veo la conexión de cómo usar, por ejemplo, 2 variables en estos, Perfecto. por ejemplo, ¿no? Porque obviamente debe haber algo, si yo tengo, incluso en Rosler tenés X e Y, y querés tener Z, debería haber alguna forma de tener un mejor resultado incluso. Obvio, perfecto, perfecto. Está clarísima la pregunta y esa te la puedo contestar. Es decir, si vos agarrás y tenés acá, y esa es una de las grandes ventajas, Nico, que vos tenés cuando procesás con redes, y lo vamos a ver en particular cuando veamos con patrones, o al menos una cosa que a mí me resulta re interesante, que es que el formalismo es el mismo si vos acá tenés x1 escalar o si tuvieras que x1 es un vector de 2 componentes. Porque si x1 es un vector de 2 componentes, lo único que cambia es que cuando vos te vas a determinar cómo se conectan estas 2 componentes con las 3 unidades de esto que tenés acá, lo que vas a tener son las 3 digamos, conexiones de la primer componente con las 3 unidades y las 3 conexiones de la segunda componente con estas unidades que están acá. Es decir que si vos en tu problema, en vez de tener escalares, tuvieras vectores, acá vos el único cambio que tenés es que en el marco de tus matrices tenés que tus omegas van a tener que tener un índice para la primera componente y vas a tener el índice para la segunda componente. Entonces es muy fácil extender esto a problemas de dimensión mayor, lo mismo que es muy fácil, ¿te acordás en el caso del autoencoder? Todavía no lo vimos eso, lo vamos a ver en estas próximas clases. Nosotros en el autoencoder, así como programamos con señales escalares, podemos programar con películas y que cada, digamos, este instante de tiempo está representado no por un valor escalar, sino por el conjunto, por el vector de los píxeles que correspondan a los m por n valores de los píxeles, y lo único que me va a cambiar es que la conexión con las capitas de la red, en vez de estar dadas por las conexiones de un puntito con el número de unidades, van a estar dados por un conjunto de valores en donde tengo el primer píxel con las unidades, el segundo píxel con las unidades, etc. Entonces el procesamiento es equivalente. Y cuando vos programes estas cosas en términos de alto nivel, como con Keras, lo único que vas a tener que adaptar es que tu entrada sea un shape que vos vas a definir en función de cómo vas a definir tu entrada. Entonces,
típicamente, yo creo que una de las primeras, creo que en la segunda clase de redes que les di, que era el programa general de redes neuronales, les dije, miren, en alto nivel muchas de estas cosas van a estar ya procesadas para ustedes. Ustedes lo que tienen que tener en claro es exactamente cuál es el formato de la entrada, cómo es el tensor que le vas a estar metiendo. Le vas a estar metiendo una película, le vas a estar metiendo un escalar, y vos cuando declares cuál es la dimensionalidad de tu entrada, ya los programas de alto nivel asumen que van a tener que meter una matriz en donde no van a conectar un único valor de un escalar a todas las unidades escalares, sino a todas las unidades de procesamiento, sino que por cada feature, por cada elemento, vas a tener un conjunto de conexiones. Entonces, es tal cual como vos decís, si vos tenés la suerte de que tenés más de una variable, simplemente entendiendo el formato de entrada de tus datos, el procesamiento de las unidades de estas unidades es equivalente. ¿Okay? Sí, ok, buenísimo. Sí, sí. Perdón, Gabo. Bueno, igual, si no, te lo pregunto cuando lo veamos eso, cuando apliques el autoencoder con el video. Ok. Pero, bueno, ahí en ese caso cambiabas en vez de darle muchos pasos temporales, cambiarle para un paso temporal muchas variables. ¿Y qué pasaría si le das todas las variables, o sea, todos los píxeles, pero para muchos pasos temporales? O sea, concatenar. Bueno, es que realmente Eso. si vos querés procesar una película, tenés que hacer las dos cosas. Tenés que hacer segmentos temporales que representen la evolución temporal, y cada elemento temporal va a ser un conjunto de características que van a ser los píxeles. Entonces, vos lo que vas a hacer es, en vez de dar eso lo vamos a ver, pero te adelanto un poquito, en vez de darle en tus 256 puntos valores escalares para cada unidad, el valor acá, el valor acá, el valor acá, el valor acá, lo que vas a dar es un pedacito del video. Un pedacito del video. Entonces, algo del video que se corresponda con un cuarto o un medio de las oscilaciones características, por ejemplo. Y para cada uno de esos frames, en vez de dar un valor escalar, le vas a dar la matriz de un vector que representa los píxeles abiertos como un vector. Si vos tenías m por n píxeles, va a ser un vector de m por n, y entonces ese pedacito de video es el que le vas a dar en cada etapa del entrenamiento. Buenísimo, está. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, genial. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Ok. Entonces, si yo tuviera que resumir un poquito lo que estuvimos hablando hasta ahora, es, bueno, tenemos tres maneras distintas hasta ahora de lidiar con el problema de la clasificación o de la regresión, pensando la predicción como una forma de regresión, ¿no es cierto? Uno que era el autoencoder, otro que eran las redes convolucionales para imágenes, y otro que es este modo de las redes recurrentes para señales temporales, y son tres maneras de armar este único concepto que son las redes feedforward. Soy un poquito provocador, pero es un poco eso. Y entonces una de las ideas que yo estoy queriendo transmitir o compartir con ustedes es que el paso conceptual de todo esto es que de alguna manera nos arreglamos para, aun cuando queremos procesar el tiempo, diseñar redes que en realidad no son verdaderas redes neuronales. Entonces yo me acuerdo que una de las primeras intervenciones que alguien hizo en el curso me dijo, yo había leído que las redes neuronales no tenían nada que ver con neuronas, y yo no quise adelantarme demasiado, pero es verdad que tiene muy poco que ver con los verdaderos arreglos que ocurren con neuronas. Entonces, una pregunta para aquellos de ustedes que les interesen no solamente las redes neuronales como una instancia de procesamiento de información, como funciones complejas o como constructores de funciones complejas, sino qué tienen que ver con sistemas nerviosos, déjenme comentarles muy poquitito, un par de palabras, un par de comentarios sobre qué tienen que ver estos modelos sencillos aditivos que están en el corazón de estos procesamientos, que son estas ecuaciones diferenciales, x punto igual a menos x más una sigma de ρ más c por x, ¿qué tienen que ver con las verdaderas redes? Entonces,
ese es un campo recontra interesante, cómo se llegan a los modelos fenomenológicos de campo medio a partir de verdaderas unidades neuronales. Entonces lo que les estoy mostrando acá es un trabajo que en su momento hicimos con un alumno de física que es Javier Roulet, que consistió en tratar de ver cómo llegar, o si se podía llegar a las ecuaciones de campo medio, ¿no? Estas de x punto igual a menos x más el sigmoide de ρ más c por x, estas que les contaba al principio, a partir de conectar una población excitatoria y una inhibitoria, estas ecuaciones, ¿en qué medida podíamos llegar a estas ecuaciones que tenemos acá, pero acoplando un montón de unidades? Y esas cuentas, lo interesante es que se pueden hacer analíticamente. Si nosotros agarramos modelos sencillos de unidades que disparan y las acoplamos, es posible calcular el campo medio de las tasas de disparo, y yo ahora les voy a mostrar un poquito unas cuentas de esto para que tengan un gusto de en qué consisten, y además para que se lo pregunten a Gonza, que es otro experto en esto. Pero básicamente este diagrama de bifurcaciones que yo les mostraba, donde había un saddle node, una Hopf, otra Hopf, un saddle node en ciclo límite, estas cosas que los que están haciendo de dinámica solamente lo que vemos en este curso, no espero que manejen. Si uno hace las ecuaciones de campo medio analíticas a partir de pensar que las unidades estas disparan, obtienes básicamente el mismo tipo de diagramas de bifurcaciones. Es decir, que es posible en estas redes, en redes realistas neuronales, encontrar estas ecuaciones de campo medio. O sea que las ecuaciones de campo medio no son el disparate o lo que nos aleja de construir redes neuronales. No es ahí donde está el problema. El problema está en que si las vamos a conectar siempre en forma feed-forward o en forma disfrazada feed-forward, o si vamos a permitir verdaderas conexiones neuronales. Entonces déjenme mostrarles un laburo de Gonza también. Para mostrarles en qué consisten estos trabajos. Y yo no me acuerdo quién era el que había preguntado sobre el tema de los acoples. El tema de los acoples y los delays. ¿Era Enzo había sido o no? Puede ser Ignacio. Ignacio. No, Ignacio, ahí está, Ignacio. Entonces Ignacio había preguntado sobre el tema de los acoples. Y entonces el tema es el siguiente. Uno puede describir, a ver si los tengo por acá, Uno puede describir a cada una de estas unidades excitables, a cada una de estas neuronas en términos de sus fases. ¿Se acuerdan que al principio del curso yo lo que les había comentado era que podíamos describir algunos sistemas dinámicos bidimensionales en términos de su fase y que eventualmente esos sistemas podían ser excitables, que era cuando uno de estos puntos estacionarios era atractor y el otro era repulsor. Y si hacíamos eso, el sistema está en un estado que se llama estado excitable, porque en principio está en un estado que es estado estacionario, salvo que le dé una patadita, y si le doy una patadita por encima de cierto umbral, ¡puc!, se pega todo un disparo. Entonces, describir una unidad en estado excitable es escribir a una unidad en donde su fase viene descrita por una ecuación que es tita punto igual a básicamente algo que es omega menos el coseno de tita, y las entradas es la, digamos, la concentración media de las sustancias que son liberadas por cada una de estas unidades cuando se produce un disparo. Estas sustancias que son liberadas cada vez que se produce un disparo se pueden modelar en términos de estas funciones que tenemos acá, que son funciones del tipo el producto de una recta por una exponencial, o sea que acá se produce un disparo, tuki, en función del tiempo. Acá está la variable que representa el voltaje, que será algo como R por el coseno de tita, y esta concentración es la suma de un montón de concentraciones de cosas que se van liberando y que están representadas por una función que es t por e a la menos t. Entonces, acá aparece el delay por el que se preocupaba
Ignacio. Desde el punto de vista dinámico, ¿cómo aparece ese delay? Bueno, porque para tener este tipo de funciones, las soluciones van a ser soluciones de un sistema dinámico que va a estar descrito por dos ecuaciones diferenciales por lo menos. O sea, si yo le pego una delta a una función de orden 2, yo lo que puedo tener es una función con un máximo corrido respecto al tiempo que yo tengo. Entonces, básicamente acá tengo una delta que activa a una primera variable, una segunda variable que sigue esa primera variable. El resultado analítico de esto que está acá son las funciones características de acople. Entonces yo puedo acoplar un montón de estas unidades a través de calcular el campo medio de las activaciones de estas sustancias que se liberan cuando yo tengo un disparo, y después hay un montón de cuentas que ya sí son más técnicas, que son el motivo por el cual estas son cuentas no triviales, a partir de las cuales uno puede calcular las tasas medias de disparo. Las tasas medias de disparo en términos de ciertas variables que provienen de hacer estos promediados, que satisfacen ecuaciones diferenciales complejas, y el resultado de esto es un conjunto de funciones escalares que vienen descritos por la dinámica de estas variables que tienen en cuenta el campo medio del sistema. Entonces, con eso lo que quiero decir es, Alejandro pregunta qué libro es este. Este es un paper nuestro. Igual creo que en el libro mío de dinámica, vos, Alejandro, creo que lo viste para el curso en la primera mitad del curso. Yo no lo discuto en el curso, tampoco en el curso largo, pero es el último capítulo del librito del curso de la primera mitad del año, ¿vale? Ahí está. Genial. Entonces, es una cuenta que no me importa ahora que la sigan, el que la quiera leer, la puede leer en las referencias o en este paper, tampoco son cosas inaccesibles, pero lo que digo es que el realismo o la simplificación, este es el motivo por el cual estoy contando todo esto, el corazón de la simplificación, cuando uno plantea una red neuronal, no viene en el tema de que uno plantee sigmoides para la dinámica de cada una de estas unidades, sino en el tema de que cuando construye redes neuronales, siempre las construye feed-forward o engañosamente feed-forward para que siempre las unidades sean funciones de las entradas. Si no, las dinámicas son dinámicas complejas. Y las dinámicas en campo medio son razonablemente bien descritas por estas ecuaciones diferenciales sigmoides. Acá la moraleja de esta historia no es qué linda que es la cuenta, ni cuán difícil, sino que cuando uno hace esta cuenta, llega a la conclusión de que la dinámica de esos campos medios son muy parecidas a las dinámicas que provienen de la fenomenología de hacer ecuaciones diferenciales con sigmoides. Entonces, no es en el hecho de usar estas funciones particulares donde está la artificialidad o el apartamiento de las redes neuronales respecto de redes de neuronas, sino en la conectividad, todas las cuales son hijas de la conectividad ideada por Hopfield. O sea que nosotros tenemos un paso conceptual que es la red de Hopfield, que es la posibilidad de hacer un arreglo de unidades que vayan a un valor estacionario, y backpropagation como una manera de entrenar entonces a las conexiones feed-forward. Y esos son los dos grandes resultados que permiten convertir a unidades de procesamiento en complejas funciones de características que en distintos gustos son las redes neuronales en las que ustedes se van a entrenar y van a aprender a manejarse con keras. Bueno, esto es lo que yo quería contar, Gonza. Me parece que se me hizo un poco corto. Buenísimo. Está perfecto, está perfecto. Agrego un comentario de color para que hay gente que explora por ahí qué pasa si uno no va a una conexión feed-forward, pero no entrena las redes, o sea, aprende a cómo leer esas redes sin entrenarlas, porque como dice Gabo, uno pierde la receta de backpropagation para poder entrenarla con algún fin la red. Entonces hay gente que explora configuraciones donde hay vueltas para atrás, que es reservo computing, que es un campo re lindo, yo creo, pero después no entrenan, o sea, simplemente proponen una red con pesos aleatorios
Después lo que aprenden es a leer esas unidades, a ver qué están haciendo esas unidades. Tal cual. Sobre esas unidades después plantean un conjunto de parámetros y esa red como si fuera una red densa, como si fuera acá la última capita de nuestras redes recurrentes, que es una red densa que nos da la predicción. Los tipos se concentran solamente en entrenar esa última capita y con eso, bueno, nada, hacen sus predicciones. Es un campo re caliente, re lindo, y ahí hay un grupo muy lindo para seguir, que también es un grupo que trabajó mucho en dinámica, que es el grupo de Ed Ott de la Universidad de Maryland, que son gente que sabe muchísimo de dinámica y que está trabajando en estos temas de reservoir computing, pero que de vuelta, como dice Gonza, ¿no? Es resignándose a que lo que hagan estas redes aleatorias construidas en el medio sea un misterio, una dinámica suficientemente compleja como para que leída de alguna manera puedas reproducir cualquier resultado. Pero, o sea, en esos casos es, si no, tengo entendido, es como una red muy grande y con la arquitectura de la red es aleatoria, ¿no? Entonces, Tal tiene cual. muchas posibilidades desde ese punto de vista. Después sería imposible entrenarla de lo grande que es, ¿no? En general. Exactamente, exactamente. Solamente son entrenadas las redes que estamos discutiendo hasta ahora, que son o feed-forward o feed-forward culposas, escondidas, como las recurrentes. Que te hago una consulta respecto de eso. Sí, Esas redes, digamos, no se pueden entrenar por backpropagation, pero hay otros, quizás, métodos de optimización, como por ejemplo, no sé, algoritmos genéticos o ese tipo de más esotéricos, si uno quiere, digamos, no tan analíticos. ¿Se pueden usar? mira, en el caso de Reservoir Computing, no. O sea, en el caso de Reservoir Computing es parte de un poco esencial del proceso poner conexiones aleatorias con la esperanza de que vos tengas transitorios suficientemente ricos como para poder reproducir cualquier comportamiento. Ahora, es verdad que vos tenés otros métodos de entrenamiento, como algoritmos genéticos para determinar parámetros digamos, de sistemas, y comparando digamos, algoritmos genéticos con el backpropagation de una configuración feed-forward, algoritmos genéticos es muy penoso. Es muy penoso. Sí, sí. No, yo estaba pensando en algún estadio donde backpropagation no funciona, digamos. Ahí, Claro. digamos, ya te agarras de donde puedas. No, seguro, seguro. No, un caso en donde backpropagation ingenuo no funciona es justamente en esas redes recurrentes en donde, porque se te van a cero los gradientes o te explotan, vos pensás arquitecturas distintas como las LSTM, pero en esos casos yo, digamos, los pongo dentro del mismo paquete, ¿no? O sea, tenés una manera muy inteligente de no tener esos problemas algorítmicos en el ajuste de parámetros, pero no salvás de que lo que estás haciendo es iterando un montón de copias hacia adelante de las mismas unidades. Entiendo. Y te hago otra consulta, sí, con eso ya dejo de joder. Cuando vos mencionás esta equivalencia de alguna manera entre los embeddings o las reducciones de dimensionalidad generados por tokens, autoencoder y redes recurrentes, digamos, ¿se puede verificar o se puede observar, digamos, si uno pone el ojo en estas capas intermedias, alguna equivalencia más de forma explícita, digamos, no solo en el comportamiento, se puede, no sé, identificar cuando uno inspecciona la red? Entonces, tal cual. Entonces, una cosa, por ejemplo, lo que yo te estaba mostrando recién en este diagrama, a ver, te lo muestro acá. Cuando yo te muestro esta que está acá, esto se corresponde a 3 unidades de procesamiento de esa red recurrente, cuyo espacio de fases originales era este que está acá. O sea que en ese caso estás haciendo exactamente lo que vos estabas proponiendo. Esto es una inspección de esas 3 unidades acomodadas en una especie de espacio de fases y mostrado como para ilustrar que geométricamente son equivalentes. En el caso del autoencoder podés hacer lo mismo. Ahora, yo lo que te redoblaría la apuesta es en decir, y hasta ahora hay algo más que el hecho de que ustedes observen o calculen para un subconjunto de órbitas que están anudados igual. Yo creo que ahí hay algo que hay que demostrar. O sea, yo creo que acá hace falta una matemática
o sea, enganchar a matemáticos buenos como para demostrar que esto es equivalente a un teorema de Takens. ¿Okay? O sea, que esa era la... Entonces, yo estoy en este curso compartiendo lo que nosotros estamos encontrando, pero es trabajo en progreso. O sea, acá hay cosas que hay que demostrar todavía. Sí. No, sí, mi interés también iba por ese lado, digamos, de si uno a partir de estos autoencoders puede llegar a una regla más general como la que propone Takens, de otro lado, desde otra parte, ¿no? Tal cual. Eso sería para mí digamos, el santo grial de este asunto. Digamos, encontrar en qué condiciones, cómo y en algunos casos tal vez hasta qué formas funcionales deberían tener. Sí, tal cual. No, porque además, como vos dijiste, digamos, si Takens a veces sobredimensiona la dimensionalidad, quizás generalizando este resultado puede llegar a una mejor cota. Totalmente. Inclusive yo te diría más, parte del final del curso va a ser mostrando, procesando videos, cómo yo creo que estos autoencoders son posta mucho mejor que los métodos lineales equivalentes. Entonces, yo creo que además, mira, copiaría tus palabras, va a ser más eficiente incluso que métodos lineales como el de Takens, que de última es tomar linealmente un subconjunto de la misma señal temporal. Yo creo que estos procesamientos no lineales además son más eficientes. Y en videos es muy obvio. Creo que una cosa que les queremos mostrar con Gonza tiene que ver con eso. Sí, tal cual. Pero es un campo abierto, Axel. Genial. Bueno, otra pregunta te hago. Sí, obvio. ¿Sí? Estaba pensando, o sea, y más bien concreto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un sistema, ¿no? Y yo puedo medirlo. Entonces, y no es, en principio puede no ser caótico. Entonces, en vez de un sistema como este Rodler que está mostrando, tengo un sistema que puede tener, por ejemplo, un ciclo límite. Ahora, yo tengo datos que los mido y quizá no puedo alterar el sistema, ¿no? Cuando mido. Entiendo que voy a tener un problema si yo quiero entrenar una red para sacar información de esto, porque si yo no puedo perturbar el sistema, siempre voy a tener que estar siempre, cuando ya convirtió todo lo que yo le meto a la red, ¿no? Y yo lo que quiero en realidad es tener más transitorio. Bueno. Entreno la red. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el típico caso, si yo tengo un sistema que sé que va a un ciclo límite, pero yo lo que estoy interesado en realidad es saber cómo converge el ciclo límite, o que si pongo un punto afuera del ciclo límite, cómo va a ir el ciclo límite. Si yo, claro, las mediciones que hago en general van a ser en el ciclo límite, casi, probabilísticamente van a ser casi todas en el ciclo límite, ¿no? Bueno, yo lo que sí te propongo es lo siguiente. Entonces, una cosa que sería muy interesante es la siguiente. Suponete que yo ahora agarro y te digo que vamos a agarrar a partir del ciclo límite, procesado o con estas redes, o como vamos a ver, generando ecuaciones, te genero cuál es el sistema dinámico que tenga a ese conjunto de datos en el ciclo límite como solución. Entonces ahora vos puedes agarrar ese sistema dinámico, correrlo para distintas condiciones iniciales y hacer una predicción de tus transitorios. Hacer una predicción, por ejemplo, de qué pasaría si vos perturbaras al sistema. Entonces, ahí estás atacando un concepto que a mí me parece recontra interesante, que es el siguiente. Vamos de vuelta a la primera transparencia del curso. Kepler versus Newton. Vos agarrás y decís, ¿qué gano yo haciendo un data-driven science? Bueno, un data-driven science está siempre acotado al conjunto de elementos con el cual vos estás entrenando las cosas. Agarrar y sacar ecuaciones es encontrar una representación de los datos que además te prescribe cómo van a cambiar las cosas cuando cambies, condiciones iniciales o parámetros. Entonces, la inquietud que vos estás planteando es la inquietud esa de decir que qué te conviene a vos más. Si hacer una descripción de dilucidar cuál es la estructura de tus datos o para llevar a cabo una predicción, o tener un conjunto de ecuaciones que te prediga para otras condiciones iniciales y otros parámetros lo que necesitas. Y a mí me suena que lo que vos estás planteando es cómo reconstruir ecuaciones. Entonces, yo lo que te diría es, no la clase de mañana, que es sobre Singular Value Decomposition, sino la de pasado mañana, que es sobre SIMD, es sobre ese problema.
vamos a ver cómo hacemos para, si tenemos datos, no hacer una representación data-driven, sino sacar ecuaciones del sistema y hacer una predicción sobre lo que pasaría con distintas condiciones iniciales o en distintos valores de los parámetros. Ok, Tal cual. ok. Pero ahí, viste, es una Claro. cuestión, casi te diría epistemológica. Es que vos lo que estás buscando es un problema de describir a tus datos representándolos por ecuaciones y no por redes neuronales. Sí, Pero me encantó, porque es un gran ejemplo. ok, bueno, espero entonces saber eso. 2 clases, me tenés que creer. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, entonces, si no es muy, es tan, ¿viste? Si no termino a último minuto, termino como media hora antes. Igual está bueno porque generalmente pobre los tengo hasta ahí 5 y 10, así que por ahí nos ayuda a no pasarnos tanto. Bueno, buenísimo, genial. Bueno, gente, entonces mañana hacemos un poquito, les cuento cómo sigue la cosa. Mañana hacemos Singular Value Composition y cómo hacer representaciones lineales óptimas de patrones. Después vamos a reconstruir ecuaciones. Esas son las dos siguientes clases. Y hoy a la tarde, Gonza, es redes recurrentes implementadas numéricamente. Exactamente. Bueno, genial. Para los que hayan llegado después de que yo empecé a hablar, al comienzo de la clase hicimos una observación sobre la evaluación, y de vuelta, a raíz de comentarios que nos hicieron tanto a Gonza como a mí, la evaluación es, si ustedes tienen datos, una pregunta, algún ejemplo que quieran correr, está buenísimo, pero es al nivel de adaptarlo a uno de los notebooks con los que estamos trabajando en el curso. No es un trabajo original para publicar, ni un pedazo de una tesis, ni una mini tesis de licenciatura, ni muchísimo menos, ¿ok? Entonces, bárbaro. Sí, Natalia, mañana a las 11 voy a mandar un mailcito para que nos encontremos los que queramos hacer preguntas tranquilos, y mañana a las 11. Yo les mando un mailcito cuando... Bueno, Bueno, genial, gente. Un gusto. hacemos hasta menos 10 de intervalo, 15 minutos, y arrancamos con la práctica. Ahí está, Mauro me recuerda hacerlo Ah, post. gracias, Mauro. Están en todo. Están en todo. Bárbaro. Genial, gente. Chao, nos vemos mañana. Chao, Nos Gonzo. vemos, Gabo. Chau, chau. No, no,